Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, Max, muchas gracias por la hospitalidad, por este lugar que tiene un simbolismo grande en cuanto a la presentación de este centro de investigaciones, rodeado de libros. Alguien podría decir qué demonios hace el derecho en estos ámbitos, y pues es precisamente la apuesta, empezar a construir un espacio alterno para el discurso homogéneo, que lamentablemente por mucho tiempo ha dejado que las personas poco entiendan de lo que es el derecho como tal y que poco puedan accesar a hacer solicitudes, o a nivel de estudiantes pues poco se comprende también, ¿no? Estudiantes muy aburridos que aprenden fórmulas lógicas deductivas, pero que en el ámbito de lo concreto poco se atiende a la población, y poco se atiende al reclamo social de lo que realmente es lo que necesitamos. Muchos abogados, muchos amigos, todos ustedes con mentes críticas, y bueno, esa es la intención. Le daremos el uso de la voz a mi amigo Gustavo, porque va a platicar un poco de la relación que tiene la literatura con el derecho. Después a Max con poesía, con un poema que tiene preparado, y al final yo también daré unas palabras o narrándoles un poco cómo fue que surgió este proyecto, ¿sale? Así que bueno, sin más, Gustavo, adelante. Buenas tardes. Yo creo que desde que nació la carrera de Derecho en los diferentes países, bueno, México es donde yo tengo un poco más de conocimiento, eran estudiantes que tenían la inquietud muchas veces también de la escritura, ¿no? Vemos en el siglo XIX que prácticamente pues la gente que se dedicaba a las letras, o sea, los que hacían literatura eran abogados o gente de la milicia. Hay muchos ejemplos, ¿no? Desde pues uno de nuestros primeros grandes escritores como Alfonso Reyes, ¿no? Diplomático. Abogados. Entonces, pues como no existía la carrera de comunicación, y mucho menos pues la escuela de escritores que afortunadamente México fue el primer país donde se preocupó por crear una institución en donde se prepare a las personas para ser escritores, ¿no? Porque así como tal, en Estados Unidos fue de los primeros países donde se empezaron a desarrollar los talleres literarios, donde se empezaron a desarrollar las fórmulas para escribir, los primeros intentos de libros acerca de la manera de escribir. Y México fue pues el primer país. Estados Unidos, España ya también nos copió, tiene su escuela de escritores también, y pues son las que yo conozco. O sea, no me he puesto a investigar más que otros países desarrollan esto, pero pues el derecho siempre ha estado, ahora sí que los abogados en la primera línea con la literatura, ¿no? Y por otro lado siempre la inquietud. Yo me preguntaba, a ver, ¿la literatura sirve para criticar el derecho? ¿Sirve para mostrar una realidad que el derecho muchas veces pues lo toma de otra manera? ¿O el discurso de la literatura nos sirve como una alternativa a que los estudiantes y la gente estudiosa del derecho se pongan a pensar cómo se está haciendo la estructura judicial y las estructuras, las normas, las leyes, etcétera, etcétera? O sea, ¿qué es lo que la literatura nos aporta? A mí me vienen a la mente, o sea, iba a preparar así mi rollo, pero pues me vienen a la mente muchos libros, ¿no? Pues primeramente tenemos, por ejemplo, Kafka, que todo el mundo hasta se estudia en la carrera, ¿no? Uh-huh. El proceso, ¿no? Cómo Kafka crea el absurdo, ¿no? Y muchas veces dice, ¿será esto tan absurdo? Uh-huh. O sea, los planteamientos de que al señor K le llegan y le avisan que tiene que presentarse a un interrogatorio, y él dice, ¿pero de qué? No sabemos, pero usted se tiene que presentar. A usted está acusado. ¿De qué? No le podemos decir. O sea, desde ahí es así como, tú eres criminal,
O sea, lo contrario, ¿no? Lo contrario de nuestras leyes que dicen que pues uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí no, aquí es al revés, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ¿y eso alguna vez, saben, pasó en México? Yo O creo en que algunos países latinoamericanos, ¿no? Que lleguen y te digan, pues tú estás acusado. ¿De qué? Pues quién sabe, pero estás acusado. Y entonces pues él empieza los interrogatorios y llega el momento en que dice, pues probablemente sí soy culpable, ¿no? Pero durante mucha parte del libro, o sea, no se sabe de qué, ¿no? O sea, es que eso es secreto. Y además el actuar del abogado, defensor de él, o sea, si nos ponemos a analizar un poco el libro, pues el abogado dice, no, pues yo aquí tengo mis contactos, no se preocupe, esté tranquilo. Como que no suena conocido, ¿no? Yo voy a ver ahí, tengo mis amigos, mis amistades dentro de la estructura judicial y usted tranquilo. Este proceso se va a alargar un poco, creo que lo hemos escuchado, ¿no? Son lentos, pero ahí van. Y entonces pues no es tan absurdo todo lo absurdo que podría parecer, ¿no? Claro que pues siglo XXI nos está presentando pues una apertura muy grande a la comunicación, pero ahí es donde está también algo importante de este centro que me parece muy interesante, que el planteamiento de Oscar como una alternativa a los medios de comunicación. O sea, porque ahora tenemos la información por todos lados, ahora nos podemos leer cualquier libro. Y no sé, por ejemplo, cuando Dostoyevsky escribió Crimen y Castigo, por ejemplo, es otro libro que también ahí, si no recuerdan al personaje principal, entra la parte moral y el derecho, ¿no? O sea, porque él decide liquidar el joven Raskolnikov, decide, un estudiante de derecho de 23 años decide asesinar a una usurera porque le va a hacer un beneficio a la sociedad, porque ella se aprovecha de los pobres al prestarle dinero. Y entonces, bueno, también es un libro que sirve para derecho, psicología, porque es un personaje, sus personajes están muy bien desarrollados por Dostoyevsky en la parte psicológica. Y bueno, y de la literatura mexicana, pues podemos enumerar infinidad, que no se ve que sea el derecho, pero estamos viendo una realidad que toca. Rulfo, en Diles que no me maten, está rogando al hijo, diles que no me maten, pero pues sabe que lo van a matar, o sea, y que no va a haber juicio de por medio, porque él cometió un asesinato también, ¿no? El protagonista, ¿no? Y entonces, cuando uno hace la lectura, pues dice, pues ni modo, lo van a matar, ¿no? Y estamos, ¿en qué bando nos ponemos? ¿No? Y tú dices, bueno, pues es que lo mató, también él tenía sus razones para matar al otro, ¿no? No tenía acceso al agua, como que hemos escuchado eso, ¿no? Que les cortan el agua a algunos ejidos, o el otro libro del profesor Valadez, su cuento más famoso, ¿no? El de ahí se me fue el nombre, ¿cómo se llama, Max? ¿Cuál? El cuento más famoso del profesor Valadez. ¿De Edmundo Valadez? Sí, de Edmundo Valadez. La muerte tiene permiso. Ah, la muerte tiene permiso. Igual así. Aquí los campesinos pues ya tomaron, al final del cuento nos damos que ya ellos ya decidieron y ya liquidaron al terrateniente de ahí. Cuando se va a hacer apenas un juicio y uno dice, pues nosotros creo que ya no va a ser necesario todo esto. El juicio o lo que vayan a hacer, ya habían tomado por su propia mano la decisión, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el derecho. De los últimos libros que cayeron en mis manos fue
pues ahora de también mi profesor Guillermo Arriaga, Premio Alfaguara, es ¿cómo se llama estas? Se me van los nombres, y lo acabo de leer. Fuego, no. El caso es que hace un análisis, ahorita me viene el nombre, hace un análisis minucioso de nuestro sistema carcelario. Claro que dentro del libro, pues, para que la trama guste, pues trae la parte amorosa, trae unos personajes muy bien desarrollados. Pero en sí, el fondo yo siento que es un análisis del sistema carcelario mexicano y de las estructuras de poder. Lo toca, no lo señala así de que gobernación hace esto, no. Pero nos damos cuenta a través de la lectura y a través del discurso que ejecuta muy bien Guillermo Arriaga, nos damos cuenta cuál es el papel que juega la Secretaría de Gobernación con relación al sistema carcelario, con relación a todos esos cotos de poder que hay en todas estas estructuras judiciales. Y bueno, y podemos seguir hablando de libros, cuentos, novelas mexicanas. Tenemos todo el rollo de los cristeros, a través de persecución de religiosos cuando pues existía una constitución que permitía o que permite el libre culto, ¿no? Entonces, y cuentos, o sea, tremendos como Dios en la Tierra, ¿no? De José Revueltas con relación a este tema. Y podemos, te digo, o sea, y para mí yo siento que la literatura, a final de cuentas, la literatura nos hace reflexionar, más que criticar a veces, más que demostrar, nos hace reflexionar sobre las instituciones judiciales y las estructuras judiciales de México y a través de la historia, en los diferentes momentos, ¿no? Desde que se instauró lo que es un poder judicial, ¿no? Y bueno, y pues me da mucho gusto estar aquí contigo, Oscar. Gustoso. Y pues que sea bienvenido este colegio. Así será. Este centro de investigaciones y críticos, etcétera, etcétera. Parte del equipo que eres. Bueno, lo dejamos ahí en suspenso ahorita para alguna. Sirve la pausa para evidentemente invitarlos a que puedan hacer algún comentario, algún tipo de pregunta o lo que sea. Mi querido Max. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguno de aquí seguramente ha escuchado hablar del nombre de Mariano Albor? ¿Alguien le suena? Es un abogado. Él falleció recientemente. Parte del trabajo que hacemos en la librería es estar comprando justamente bibliotecas privadas. De eso es de lo que se nutren este tipo de librerías en su mayoría, ¿no? Estaba en esas de armar el poema que iba a presentar hoy y se me aprosaicó. ¿Por qué? Porque preferí narrar un poquito acerca de la biblioteca de este abogado, y me nació por la idea de cómo está cargada la nube justamente de la parte de literatura, generalmente en las bibliotecas de los abogados, también la de los doctores y también la de los arquitectos. Es decir, entonces permea, la literatura permea de manera más fácil a todas las capas de estudiosos, ¿no?
Entonces me llamó la atención, sobre todo porque esta biblioteca veo que está nutrida con elementos muy variopintos, pero sobre todo el asunto de las letras. También veo que me hice la pregunta al final, después de hablar y ver, así como lo dice Gustavo, de cómo va metiéndose o va alimentando al derecho la literatura. Pensaría a lo mejor el caso contrario, ¿no? Si la literatura abreva qué tanto abreva digamos de un código, de las leyes así rígidas o duras, ¿no? Si se podría sacar de un código penal un poema, ¿no? Entonces en este tipo de juegos me encontraba y decidí hacer una pequeña reseña de esta relación entre esta biblioteca, un abogado, sus libros de derecho y la literatura. A veces voy por un lote de libros y otras por grandes bibliotecas. Procuro que lo mejor en traerme sea la historia que envuelve a los lectores de ese acervo. Es una norma que vino de la costumbre y es ley que se confirma con los años. Un librero es un testigo de lo que lee el inocente, de lo que sazona en el seso del delincuente, lo que el amante desea, lo que el niño sueña. El derecho y la literatura son materias que ocupan una misma habitación, el ser humano. Con fines distintos, conversan los mismos temas, las arenas del alma, las acciones del hombre. No es de extrañar que el abogado Mariano, en sus colaboraciones para la revista Proceso, para hablar del sistema penal mexicano, sus limitaciones y fallas, tome, por ejemplo, al escritor rumano Constantin B. Georgiou en su novela La Hora 25. Esta novela habla sobre el periodo de la invasión a Rumanía por parte de los alemanes, ¿no? En esta novela de La Hora 25, que además cita a un poeta, al inglés Auden, y dice, en una parte, en algún capítulo, empieza a hablar, es el cura, el que empieza a hablar y dice: ahora roguemos a la intención de quienes detentan alguna partícula de autoridad, roguemos por todos aquellos que dan autorizaciones y promulgan prohibiciones, roguemos por todos aquellos a través de quienes tenemos que sufrir la tiranía impersonal del Estado. Y así continúa, es un poema de Auden que está citado en la novela de este rumano. Cuando Pepe Newman me llama para decirme que su amiga quiere vender la biblioteca de su esposo recientemente fallecido, apenas cuelgo. Buenas tardes, soy Max Ramos, librero. Señora Mari Carmen, hablo de parte de nuestro amigo en común, Pepe. La biblioteca, dividida en 3 secciones, en una casa de 2 pisos, cómoda y silente, en la colonia del Valle, muy cerca de la Alianza Francesa. En sus muebles de madera, a la medida de los muros, cubriendo despacho, la sala biblioteca y la sala de lectura. Unos títeres, tipos europeos antiguos, figuras de personajes leyendo por todos lados. Mariano, me dice Mari Carmen, por su profesión de abogado tenía libros de derecho, mas sus intereses eran muy diversos. Voltaire, Rousseau, Diderot, eran autores que revisaba de continuo. Veo en un estante unos 20 libros de fútbol y recuerdo un artículo que escribió sobre el futbolista Rafael Márquez, donde habla de los juicios paralelos y el desgaste que recibe en su persona un individuo señalado de cierto ilícito y que antes de llevar un procedimiento legal formal, los medios de comunicación ya lo juzgaron, ¿no?
Paso por otro estante y veo una colección bastante nutrida de obras y ensayos sobre Kafka. Y no puedo dejar de ver ese rostro de ojos y orejas grandes que desproporcionan con su cabeza. Es el rostro de un culpable, me digo. Mariano Albor hizo el viaje a Praga, al Praga de Kafka, recorriendo sus cafés, tiendas, sitios que frecuentaba. O sea, el hombre, que además lo estudió muy bien, fue un viaje exprofeso para ver todos los recovecos donde anduvo el escritor, ¿no? Aún están en sus muros las caricaturas de él y otros tantos escritores como Borges y Camus, que gustaba de ir coleccionando. En el conjunto de fallecimientos y pérdidas, el pesar crea jurisprudencia. El rostro de la viuda no evita la pena de solo imaginar cómo viene el desmontaje de la biblioteca. Lo ha hecho de a poco, revisando cada libro para quitar los testigos, poniendo en algunos un ex libris. Los testigos son los papelitos, los boletos que vamos dejando entre los libros, ¿no? Llego a la sección de Cervantes y escucho el rumor del capítulo número 9 de la primera parte, donde el Quijote le da lecciones a Sancho sobre el arte de gobernar para cuando tenga su ínsula y sea justo. A veces veo las puertas de la ley y digo, ¿quién pone a un guardia para que te impida el paso? ¿Y por qué nada más a ti? Siendo tú que eres parte de los otros, de nosotros. ¿Será que el estar es un delito? ¿El ser la pena? La literatura ayuda a crear imágenes, metáforas, para entender qué es el Estado. Gracias. Muchas gracias. Gracias tanto a mi querido Gus como a mi querido Max. Buenísima esa narrativa, al igual que la cita de textos de mi querido Gustavo. ¿Qué más se puede abundar después de esta narrativa tan sabrosa? Yo lo que les puedo comentar es que Ricardo Piglia decía que la literatura empieza o se transmite a través de la figura de la madre. Y en broma o no, mi señor padre me decía, le has hecho una injusta o no, una justa retribución a Juan Fachas el Lobo, donde empezaste tú a leer cuando eras niño. Entonces me acuerdo de esas lecturas, me acuerdo de esos textos, curiosamente con la intención de mi madre de tratar de entender algo. Hoy en día es difícil poder aseverar que uno entiende algo, pero la intención era muy importante y para mí es un sueño cumplido tener un centro de investigaciones que esté precisamente enfocado o con una mira muy puesta hacia la literatura y la poesía, ¿no? Desde hace esta corriente de literatura, poesía y derecho no es nueva. En los Estados Unidos, en las escuelas realistas, en las teorías críticas, empezaron con esa forma de tratar de asimilar el conocimiento jurídico hacia el día a día. Había una respuesta frente a los formalismos y estructuras lógicas de pensamiento que no terminaban por ser realmente ni entendidas, ni sobre todo abarcaban los procesos de construcción de la realidad. Uno no puede someter las realidades a una lógica deductiva de premisas. Entonces, muchos estadounidenses, pero sobre todo la escuela a la cual yo pertenezco un poco más, la francesa o la argentina, me llevaron de la mano a pensar qué era esto del derecho, ¿no? La respuesta muy concreta siempre se aterriza en un conjunto de normas, pero es algo que no termina por ser asimilado, ¿no? Uno no termina mucho por entender qué es este monstruo llamado derecho. Hasta que conocí al profesor Carlos María Cárcova, que me dijo, mira Oscar, el derecho es una construcción de sentido, es un discurso. Y como tal, nosotros los críticos lo que tratamos de ver es precisamente qué tratan de expresar otras voces. Después de muchos años estudiando un poco a Foucault, lo cual puede resultar muy pretencioso por la complejidad que tiene, pero en un texto que me encanta, que se llama La literatura como la gran extranjera, o diferentes textos de literatura como El discurso del afuera, me cautivaron y me enamoraron. Fueron las armas que a mí me llevaron a decir, hay algo que se escapa del discurso que nosotros los abogados vendemos y que termina siendo sepultado, ¿no?
igual como hicieron los españoles en la catedral y que debajo está el templo mayor. Igual le ocurre con el discurso jurídico. Presenta algo, pero al final del día aplasta otros discursos. Entonces, una manera muy rápida de comprender la literatura en su relación con el derecho es precisamente encontrar aquellos discursos que terminan por ser opacados o que no tienen una representatividad. En los trabajos en los que me ha tocado estar, aquí está mi buen amigo Morales, pues nunca encontré del todo esos espacios para poder depositar esos discursos alternos, esas voces que no terminan por tener un lugar de expresión, hasta que me animé a poner en marcha este proyecto que hoy en día comparto con todos ustedes, para poder justo eso, dar a conocer un discurso alterno a lo homogéneo que por lo general está estructurado en el ámbito legal. El derecho es algo complicado porque al final del día finca realidades. Si un juez no está preparado, y tomo el juez porque es al final del día el que tiene una decisión vinculante, transforma realidades. Si no tiene incorporado estos discursos, no se permite llegar de este tipo de lecturas. Aplaudo que este abogado haya tenido dentro de sus libros en su biblioteca, pues literatura de todo tipo, pues no puede analizar y no puede realmente, no sé si comprender, pero al menos tener más cercano el discurso del otro. Termina siendo un discurso autorreferente, que poco deja para el espacio de los demás, ¿no? Incluso hoy en un curso que tenía con unos compañeros en Ciudad Victoria que quieren ser jueces, les decía eso, qué difícil es para nosotros decir vamos a juzgar al otro. Yo creo que no hay una razón de peso para decir eso, más bien es analizar, pero desde dónde se analiza la actividad que tiene el otro, si no es nutriéndose de estos espacios o lo que la literatura nos puede obsequiar, y por supuesto la poesía, ¿no? Alguna vez con un amigo que quiero mucho, Guido Croxatto, decía, la poesía es y aparte es muy conocida esta frase, ¿no? Es lo más cercano a la verdad, pero ojo, no porque sea la verdad en su totalidad, sino que se hace un juego muy interesante porque al final del día, como trabaja con metáforas la poesía, nunca se va a llegar a la misma, siempre queda un vacío, siempre se acerca uno al absurdo como tal, lo que decías hace rato, Gustavo, con los diferentes textos. Es lo más cercano a la verdad, o es la verdad, porque en realidad hay un vacío que detentan las palabras. Entonces, pues insisto, para mí es un gusto que estén aquí conmigo, acompañándome, familiares, amigos, todos realmente conocidos. Es un punto o es una puerta para poder iniciar muchos proyectos a los cuales pues los sumaré y además les contaré. Vuelvo a insistir en agradecerte, Max, por la hospitalidad, por este lugar tan peculiar, a mí me encanta. Siempre es mi sueño dorado estar rodeado de libros. Alguna vez entrevistando al doctor Zaffaroni estaba también conmovido porque tiene una biblioteca personal de más de 30,000 ejemplares, todos de ellos de una importancia mayúscula, y bueno, es al final del día los lugares o los sitios o los objetos que desde niño están rodeándome, que me han hecho, como decías hace rato, soñar, y este sigue siendo un sueño, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias y pues adelante a darle con este proyecto. Gracias.